Eh, voy a dejarlo claro y se lo voy a mencionar de esta forma. En el caso de la revisión, muchachos, ustedes tienen todo el derecho de pedir revisión. Entonces vamos a tratar de dar esa revisión, pero antes de eso voy a platicarles. Si ustedes se han dado cuenta, muchachos, o ya lo saben, porque creo que ya no es un secreto a voces. eh, Nosotros nos topamos con la ingeniera Daniela con el hecho de que obtuvimos pruebas de tres exámenes de tres de sus compañeros, donde pudimos observar que hubo un proceso de trampa, o hubo un proceso de copia, o hubo un proceso de fraude, como quieran decirlo, en su segundo examen parcial. Entonces, no sé, es bastante difícil, es bastante complicado el hecho de poder manejar esa información y lo que viene con respecto a sus compañeros. Los que han leído el reglamento disciplinario se puedan dar cuenta de que una de las, de las repercusiones que tienen sus compañeros es que tienen 50 puntos de méritos, y la otra es que tienen la anulación del examen. Lastimosamente nos dimos cuenta solo de tres estudiantes, aunque sabemos que son más. Eh, Lástima, no tenemos los medios para poder determinar quiénes más fueron, pero sí quiero que lo sepan, que sabemos que son más, y que al final esos mensajes llegaron por un grupo de WhatsApp que ustedes tienen, o también algunos mensajes individuales que ustedes tienen. Entonces, les quería ser sincero y honesto en este tema. Entonces, sí, les puedo dar revisión a los que quieran. Eso sí, debido a las circunstancias del tema, muchachos, yo les podría decir ahorita, indíquenme quién más copió, quién más agarró esa información, o quién les dio copia. Yo sé que no me lo van a decir. Entonces, en este caso, nosotros llegamos a un acuerdo con la ingeniera y decidimos darle revisión solo a aquellas personas que lo requieran. Sí, solo sí están dispuestas a que el examen sea evaluado como tendría que haber sido evaluado. En la parte teórica, si se dan cuenta ustedes, la calificación se hace de una forma automática. Nosotros colocamos la pregunta y las respuestas, tanto las preguntas como las respuestas van saliendo en un orden aleatorio. Entonces, algunos podrían venir y decir, miren, la primera pregunta, para los que tengan, que es esta, la respuesta es A, pero para alguno podría haber sido B, C, D, ¿sí? O E. Entonces, en este caso, posiblemente por eso tengan algunas dudas, pero como les decía, sí les puedo dar revisión, y le voy a dar revisión a todas aquellas personas que quieran. Después de la reunión me mandan un mensaje por el grupo y me colocan que necesitan la revisión, pero sí quería dejarles claro, muchachos, que esa revisión va a ser dada, y va a ser dada en función a los resultados de su examen. Entonces, por ejemplo, ustedes vieron que les dimos algunos puntos por llegar a un resultado, pero ahora con la revisión lo que vamos a hacer es que esos puntos se van a eliminar debido a lo que nosotros encontramos, o a lo que nos dimos cuenta de lo que pasó durante el segundo parcial. ¿Estamos? Entonces, las puertas quedan abiertas, muchachos, por si tienen algún comentario, por si tienen alguna duda, o por si al final del periodo del día de hoy ustedes quieren pedir esa revisión, pues la pueden obtener sin ningún problema. ¿Oye? Entonces, no sé, algún comentario que tengan por ahí. ¿Nadie? ¿Seguros? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces, ya saben, muchachos, los que quieran revisión, entonces al final del periodo me mandan ahí por el grupo el nombre de la persona que quiere revisión, y pues ya acordamos un horario para poder
trabajar la parte de las revisiones con los que estén dispuestos a tomarla bien. Bueno, entonces el último día, muchachos, estamos platicando de ecosistemas. Entonces, en la parte del examen parcial, bueno, la teoría que habíamos visto y las partes numéricas llegaban hasta esta parte, pero de aquí en adelante, muchachos, va a ser el examen final. Entonces, de lo que empecemos a ver de hoy en adelante va a ser el examen final, entonces para que lo tengan presente. ¿Estamos? Bien, en el caso de lo que estábamos platicando, muchachos, era el caso de los ecosistemas. En parte, los ecosistemas, si ustedes se han dado cuenta, muchachos, nosotros les hemos platicado de que pueden existir ecosistemas terrestres o ecosistemas acuáticos. Dentro de cada uno van a ver ustedes las diferencias, la forma de medirlos, tanto de forma vertical o en el caso de los ecosistemas acuáticos que se mide la parte fótica y la parte afótica, ¿sí? Pero en relación a estos ecosistemas que nosotros lo que establecemos son algunas réplicas de esos ecosistemas en función a los biotopos que tenemos de forma natural y que nosotros de alguna forma establecemos artificialmente para darle las condiciones óptimas para que nuestros cultivos, nuestras producciones pecuarias o nuestras producciones forestales realmente tengan éxito. Entonces, basado en eso, muchachos, los ecosistemas, si ustedes se han dado cuenta o como les hemos ido mencionando, tienen la capacidad de poderse autogenerar. El hecho de autogenerarse, el hecho de autorregularse, conlleva a que de alguna forma estos ecosistemas de forma natural, muchachos, lleguen a un estado de equilibrio. El llegar a un estado de equilibrio es generalmente ser estables, y eso de estar estables es importante para esos ecosistemas. En el caso de los ecosistemas, cuando nosotros los podemos estudiar, muchachos, quiero que sepan que esto principalmente se basa en producciones forestales, aunque también nosotros tenemos la capacidad, los agrónomos, de producir bajo esos sistemas o bajo esos ecosistemas que tienden a ser naturales. Entonces, el primero que vamos a ver, muchachos, es un ecosistema natural. En el caso de los ecosistemas naturales, como su nombre lo indica y nos hace ver, significa que este va a preservar los componentes originales. Entonces, en estos casos, por ejemplo, para los peritos forestales, esto es importante cuando uno habla de manejo de áreas protegidas. Entonces, en el caso de las áreas protegidas, principalmente lo que hacen es preservar esos componentes naturales. Entonces, el hecho de preservarlos mantiene un ecosistema natural. Pero en el caso de algunas otras producciones, muchachos, nosotros podemos llevarlo a tener ecosistemas transformados o ecosistemas artificiales con el fin de realmente ser productivos. Vean, esta parte es importante porque en algunas producciones agrícolas, nosotros lo que hacemos es, en algunos casos, venir y transformar ecosistemas o convertir algunos ecosistemas algunos ecosistemas naturales en ecosistemas artificiales, siempre basándonos en la materia de los componentes. Entonces, nosotros podemos venir y cambiar algunos de los componentes o también venir y hacer un cambio en la totalidad de esos componentes, o venir y realmente generar pérdida de los componentes basados en qué tipo de ecosistema queramos. Por ejemplo, en el caso de los agrónomos, nosotros tenemos la capacidad de poder producir, por ejemplo, café, por ejemplo, cardamomo, por ejemplo, cacao, en sistemas productivos que realmente provienen de ecosistemas naturales, pero que de alguna forma los transformamos, de una forma los convertimos en ecosistemas artificiales, porque únicamente utilizamos algunos componentes de esos sistemas que eran naturales y los utilizamos principalmente para sombra. No sé quién realmente ha producido café de ustedes, muchachos, pero al principio de una producción se maneja, dependiendo de las variedades de café que estemos utilizando, por ejemplo, un inicio con 60-80% de sombra y que posteriormente va a terminar en un 40% de sombra, ¿sí? Entonces, esos sistemas
o esos ecosistemas naturales los utilizamos para establecer esa sombra en esos cultivos. Entonces lo que hacemos es mantenerlos y posteriormente hacer un poquito de raleo para poder venir y establecer diferentes estratos verticales que realmente nos lleven a ser productivos. Recordándoles que también tenemos el manejo de áreas protegidas. Entonces, ¿qué es lo que más nos sirve? Muchachos, realmente lo que tenemos que tener nosotros es un plan de producción. Y si en el plan de producción o en el área donde nosotros estamos realmente es un área destinada a un manejo de áreas protegidas, pues simple y sencillamente nos quedamos con un ecosistema natural. Pero si lo que queremos es ser productivo basado en ecosistemas artificiales, por ejemplo, y voy a hablar acá de los... en los vamos a ver, solo quiero esto. Bueno, entonces basado en los ecosistemas naturales, yo puedo venir y decir, miren señores, fíjense que tengo un bosque natural que tiene como especies A, B y C, ¿sí? Y puedo venir y decir, es que A es muy productivo, crece rápido, se desarrolla rápido, gana biomasa rápido, entonces yo puedo venir y tener un plan de manejo forestal en el cual puedo tener también un plan de aprovechamiento. Entonces la especie A es la que mejor resultado trae. Entonces yo vengo y establezco un ecosistema artificial basado en la especie A. Entonces, ¿qué sucede? Eliminé todas las demás especies y con esto lo que estoy haciendo es teniendo pérdida de componentes. Y al tener pérdida de los componentes, muchachos, lo que voy a ocasionar es tener condiciones diferentes en ese medio. Y al tener condiciones diferentes en ese medio, yo no estoy hablando de un ecosistema natural, estoy hablando de un ecosistema que fue transformado, pero que termina siendo un ecosistema artificial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre uno y los otros dos muchachos es que realmente las condiciones naturales se presentan, pero en los otros dos lo que sucede es que se presenta a la mano del hombre. ¿Para qué? Para ser productivo basado en me quedo con algunos componentes o los elimino de forma completa con el objetivo de producir en esos lugares. Uno de esos ecosistemas transformados, muchachos, podría ser una granja de cerdos, podría ser un sistema de pastoreo en ganado de engorde, ¿sí? Basado en un ganado destinado al engorde o a la producción de nuevos individuos. Entonces, acá ya viene la parte en la cual yo quiero establecer un ecosistema, ya sea transformado o artificial, pero quedándome con algunos componentes o eliminando la totalidad. Por ejemplo, si me quedo con algunos de los componentes en un sistema productivo de pecuario, muchachos, yo puedo venir y decir, señores, miren, me voy a quedar con estos árboles que van a servir para sombra. Sí, pero abajo de esos árboles que van a servir para alguna establezco, por ejemplo, un árbol frutal y después de esos árboles frutales establezco abajo algunas especies de pastos. Entonces, lo que puedo hacer es tener producción arriba, producción intermedia y producción en la parte de abajo, para que la producción de arriba la pueda utilizar o pueda explotarla como un manejo forestal destinado en un plan de aprovechamiento. Luego, en la producción intermedia puedo tener árboles frutales que me van a servir para obtener ingreso de ahí. Y lo de abajo, que es pasto, muchachos, yo lo puedo obtener como pastoreo directo, pastoreo indirecto. Entonces, con eso voy a alimentar ganado que se encuentra dentro de ese sistema o fuera de ese sistema para realmente ser productivo. Entonces, acá nosotros venimos, muchachos, y evaluamos cómo esos ecosistemas pueden ser utilizados y cuáles de sus componentes pueden ser utilizados por nosotros para realmente saber si lo transformamos en su totalidad, si creamos un ecosistema artificial, pero todo basado en los componentes que existían de forma natural. ¿Estamos? Entonces, acá no quiero que se confundan, muchachos. Acá lo que quiero es que realmente ustedes entiendan que un sistema natural es el que preserva aquellos componentes que naturalmente se presentan en ese lugar, o sea, los estratos que se van a presentar, los individuos que se van a presentar, pero ya en un ecosistema artificial, en un ecosistema transformado, lo que vamos a tener es la presencia del hombre. ¿Para qué? Para aprovecharlo de acuerdo a los componentes naturales o venir y transformarlo completamente para ser productivos enfocados en otro tipo de producción. Pero ojo, muchachos, para
eso, ustedes también llevan otros cursos, por ejemplo, el de cartografía que están llevando ahorita, que creo que uno de los trabajos finales que ustedes van a presentar es un EPUT, ¿sí? Un estudio del uso de la tierra. Y dentro de ese estudio del uso de la tierra, también nos puede servir como una herramienta importante para saber si nos quedamos con un ecosistema natural, un ecosistema artificial, o si transformamos un ecosistema. ¿Por qué? Porque recuérdense que si el uso de la tierra me está diciendo que son tierras de protección forestal, son tierras de manejo forestal, pues simple y sencillamente me quedo con esos ecosistemas naturales. Pero si el uso de la tierra me está diciendo que tiene una vocación agrícola, si tiene una vocación pecuaria, entonces yo puedo transformarlo, convertirlo en un ecosistema artificial con el objetivo de realmente ser productivo. ¿Estamos? No es solo venir, miren este bosque, qué bonita una granja, elimino el bosque y pongo la granja. No, tengo que saber y amarrarlo con con otras materias, con otras ciencias que me van a permitir de alguna forma venir y realmente ser productivo y no ocasionarle daños al ambiente. ¿Estamos? ¿Alguna duda, muchachos? Ingeniero, disculpe. En el ecosistema artificial teníamos A, B, C, quitábamos A, B y C, y en el ecosistema transformado cambiaba C por D. Entonces, en el ecosistema transformado puedes hacer eso, ¿correcto? Puedes venir y tenés A, B, C, pero C como que realmente no es muy productivo, entonces metes D. Pero también puedes quitar B para meter E y de alguna forma ir jugando con los componentes. Vean, muchachos, yo lo que les indico acá y que lo más importante es venir y saber cómo un ecosistema puede ser realmente productivo, que es lo que nosotros tenemos que hacer como técnicos, llegar a establecer procesos que realmente sean eficientes, ¿sí? En el uso de los recursos que tengamos para realmente venir y entregar ganancias o recibir ganancias de un proceso productivo. Recuérdense que el ser eficiente, muchachos, es utilizar la menor cantidad de recursos para obtener los mejores y mayores productos en un ecosistema. ¿Estamos? Entonces, sí, ahí lo puedes cambiar, pero Jocelyn, aquí la importancia es que un ecosistema natural y un ecosistema artificial o transformado. ¿Por qué? Porque está la presencia del otro. Y de alguna forma podemos venir nosotros y aprovechar de todos los conocimientos que tenemos para saber si realmente ese ecosistema puede ser transformado, puede convertirse en un ecosistema artificial o simple y sencillamente lo dejamos como un ecosistema natural porque el plan de manejo está establecido de esa forma, porque las condiciones del uso de la tierra permiten llegar a quedarnos con ese sistema. Entonces, acá es la importancia de ver cómo es que ustedes realmente como técnicos, muchachos, van adquiriendo esos conocimientos para realmente hacer planes de manejo, planes de aprovechamiento, planes de cambios, planes de transformaciones para poder obtener los mejores resultados. ¿Estamos? Entonces, mi recomendación no es ver un sistema, y decir, señores, miren, lo quito porque quiero una granja. No, ¿qué puedo aprovechar de eso para tener mi granja? Pero, ¿será que el uso de la tierra me da para tener mi granja o no? Porque también eso es fundamental cuando uno quiere ser productivo. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces si no tienen dudas, entonces, vean, cuando nosotros venimos y hablamos de los ecosistemas, muchachos, nosotros debemos de saber que acá también tenemos que relacionar, que nosotros también tenemos que relacionar la parte del cómo nosotros podemos venir y relacionar la parte de cómo en esos ecosistemas también hay un flujo de energía. Recordándoles que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y cómo se logra esa transformación? Habiendo un flujo de energía. Entonces, si nosotros venimos y hablamos de esa energía, recuérdense que la energía es la capacidad de producir trabajo. Entonces, ¿qué energía es la que se busca? Muchachos, recuérdense, los productores son capaces de adquirir la energía del sol, convertir esa energía en un tipo de energía llamada C6H12O6 por medio de un proceso denominado fotosíntesis,
el cual posteriormente se transforma por medio de un tipo de respiración, que en este caso, si estamos hablando de la mayoría de individuos, por medio de un proceso aeróbico, anaeróbico o por un tipo de fermentación en un tipo de energía llamada ATP, y es la que nos va a servir para poder venir y hacer todos los procesos metabólicos que necesitamos para poder venir y permanecer en el ambiente. Entonces, si ustedes ya saben eso, muchachos, si yo les llegara a preguntar cuál es el ambiente energético, cuáles son los ambientes energéticos que existen, ustedes rápidamente tienen que relacionar esto a los ecosistemas. En algún momento me dijo que habían ecosistemas terrestres y también habían ecosistemas acuáticos. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a ver, muchachos, que el ambiente energético llega a tener fluctuación tanto en la tierra como en el agua. Y por eso es que los dos medios pueden ser productivos. Bien, entonces, cuando nosotros venimos y hablamos de los flujos de energía, que lo podemos manejar desde un punto de vista llamado cadena trófica, muchachos, ¿por qué? Porque debemos de saber que los organismos autótrofos obtienen su propia energía por medio del proceso denominado fotosíntesis y después la respiración, pero los organismos heterótrofos lo que hacemos es que obtenemos la energía por medio de un proceso denominado alimentación. Entonces, en las cadenas tróficas lo que se ve es esa parte. ¿Cómo es que un individuo realmente obtiene la energía de otro individuo? Entonces nosotros que somos heterótrofos, como les decía, el proceso denominado alimentación, y ahí podemos alimentarnos de organismos que son autótrofos o de otros organismos que también son heterótrofos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa parte, tenemos que tomar en cuenta que van a existir diferentes organismos. Por ejemplo, los productores. ¿Y quiénes van a ser los productores? Todos aquellos que tienen la capacidad de producir la materia inorgánica o de convertir la materia inorgánica en materia orgánica, y eso por medio de un proceso denominado fotosíntesis. También van a estar los consumidores, que estos organismos van a ser aquellos que se alimentan de otros seres vivos, esto con el objetivo de tener la energía, y en este caso vamos a tener consumidores de un primer orden, que van a ser los herbívoros, miren muchachos, consumidores de un segundo orden, que van a ser los carnívoros que se alimentan de los herbívoros, y un tercer orden, que van a ser los carnívoros que se alimentan de otros carnívoros. Ojo, este es un tema ecológico, muchachos, pero basado en un sistema que nosotros podemos adoptar, tanto en una producción pecuaria, en una producción agrícola, en una producción forestal. Entonces, ¿quiénes van a ser los productores? Mire, profe, yo tengo una producción de pino carpa, él es el productor. Mire, yo tengo una producción de tomate, ese tomate es el productor. Mire, yo tengo una producción de cerdos. Entonces acá ya no puedo venir y decir, entonces ya no estoy hablando de un productor, ya estoy hablando de un consumidor. Entonces nosotros tenemos que ver cómo se hace fluir la energía en los lugares que tenemos produciendo. ¿Por qué? Porque de alguna forma, muchachos, eso nos va a hacer muy eficientes, el saber dónde está un individuo en función a esa cadena trófica, y de acuerdo a ese individuo en esa cadena trófica, saber qué es lo que hacen los otros individuos que están interaccionando con él dentro de ese ecosistema que nosotros podríamos decir es un ecosistema artificial, ¿sí? O un ecosistema transformado, o un ecosistema natural, ¿sí? Entonces, si nosotros venimos y hablamos de esa parte, nosotros podemos venir y ya ir involucrando a esos organismos. Por ejemplo, si yo les hablo de los cerdos, mire, profe, ellos pueden ser consumidores de un primer orden. Sí, pero ojo, también podemos venir y decir, ¿será que pueden ser de un segundo orden? Posiblemente. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenemos que venir y saber cuál es la dieta de nuestros organismos para poder establecerlo dentro de un eslabón de esa cadena trófica. Entonces, eso es lo importante, miren muchachos, ese análisis, no simple y sencillamente ver este tema como un tema repetitivo en función a lo que ustedes vieron en básicos. Sí, miren, me hablaron de cadenas tróficas y también de redes tróficas y del nivel trófico, viera que eso es bien fácil. Sí, es bien sencillo, pero media vez uno no le ponga la importancia relacionada a lo productivo que uno quiere ser. Porque por eso les decía, vean, productores, fácil, pino carpa, fácil, tomate, fácil, lechuga,
fácil caoba, fácil, vamos a ver, matilisguate, ¿sí? Consumidores. Entonces son todos aquellos que no tienen la capacidad de convertir la materia inorgánica en orgánica. Bueno, cerdos, bovinos, caballos, pollos de engorde, aves de postura, peces, camarones, estas otras, ¿cómo es que se llaman estas aves pequeñitas? Codornices, ¿sí? Todo eso, muchachos, es fácil que nosotros lo visualicemos, pero ojo, va a depender de la forma en la que nosotros los alimentemos. Entonces, acá viene la importancia de saber cómo es colocar a un individuo dentro de estos órganos. Pero también es importante que nosotros visualicemos qué organismos pueden beneficiar, qué organismos pueden afectar en función a un estudio que se puede hacer en base a lo productivo que nosotros tengamos. Entonces vamos a ir hablando poco a poco para poderles explicar esto. Y un tercer grupo de individuos que existen, muchachos, que generalmente no lo mencionan o lo dejan a un lado, pero que son bien importantes, son los descomponedores. Y en el caso de los descomponedores, muchachos, acá la importancia de estos descomponedores es que ellos tienen la capacidad de agarrar la materia orgánica en descomposición y volverla a transformar en materia inorgánica. ¿Para qué? Para que esa materia inorgánica posteriormente esté disponible nuevamente para un nuevo ser vivo. Entonces, por ejemplo, si es una planta de maíz y esa planta de maíz se está descomponiendo en un campo de cultivo, esa descomposición va a llevar a que todos los nutrientes que esa planta de maíz todavía tenga se liberen nuevamente al suelo. Entonces ahí vamos a tener nutrientes disponibles para que los nuevos vegetales puedan absorber esos nutrientes disponibles. Entonces, acá los descomponedores son bien importantes. Entonces pueden haber animales grandes, ¿sí? Que en el caso de nosotros, muchachos, nosotros debemos de saber que ellos se pueden alimentar de carroña o también de cadáveres en descomposición. Entonces, en este caso podemos hablar en algunos casos de un animal que no nos gusta, pero que sí es importante para el ambiente, como los sopes, por ejemplo, ¿sí? Estos tienen una capacidad grande de venir y alimentarse de esta carne en descomposición que no va a afectar su sistema digestivo y no le va a ocasionar ninguna enfermedad. Pero también hay algunos individuos en otros ecosistemas que, por ejemplo, no existen en Guatemala, pero que también se ve ahí marcado en los estudios que se han hecho. Pero en el caso de los microorganismos, muchachos, sí se van a tener algunas bacterias y se van a tener algunos hongos que lo que van a hacer es que convierten la materia orgánica en materia inorgánica para cerrar nuevamente el ciclo. Muchachos, esta parte de los microorganismos para nosotros es fundamental saber que tienden a ser descomponedores y estos organismos son fundamentales que nosotros los conozcamos porque en nuestro medio generalmente se conocen como IEMs, que significa microorganismos efectivos. Y esos microorganismos efectivos no solo los podemos utilizar para descomponer, así como les hablaba, no muchachos, también los utilizamos mucho en las producciones, por ejemplo, pecuarias. Los microorganismos efectivos nosotros los aplicamos en las producciones pecuarias para evitar malos olores. ¿Por qué malos olores? Porque en la descomposición se presentan malos olores. Entonces, estos microorganismos efectivos lo que van a hacer son dos cosas: evitar malos olores por el tipo de descomposición que ellos hacen, y segundo, muchachos, aceleran el proceso de descomposición. Entonces, los podemos utilizar en algunas granjas, por ejemplo, de cerdos, para evitar los malos olores en cerdos y descomponer más rápidamente la materia orgánica. Podemos utilizarlos en las aboneras para aumentar la velocidad de descomposición. Por ejemplo, si una abonera está lista en 2 meses, puede reducir eso a 40 días, 35 días, 30 días, dependiendo de los materiales que utilicemos y de los microorganismos efectivos que también produzcamos. Muchachos, otro uso que le podemos dar a estas bacterias y a estos hongos es venir y aplicarlos en algunos lugares de descomposición que son importantes. Por ejemplo, en el manejo de cadáveres en la producción pecuaria. Por ejemplo, se muere un pollo, se mueren 2 pollos el día de hoy. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un proceso de descomposición manejado por nosotros. No es simple y sencillamente irlo a tirar a un pozo o tirarlo a un riachuelo, tirarlo a
a un barranco. Lo que tenemos que hacer, muchachos, son cámaras de descomposición en la cual ponemos ahí algunas camitas que lo vamos a ver más adelante en un curso que se llama producción animal, pero después lo que tenemos que hacer, muchachos, es poner el cadáver y sobre ese cadáver asperjar estos microorganismos efectivos, y lo que van a hacer es reducir el mal olor de la descomposición y segundo, muchachos, acelerar el proceso de descomposición. Entonces, a manejos de cadáveres, dependiendo del tamaño del individuo que murió, ¿sí? Lo que vamos a tener que tener es un tiempo determinado y los tiempos mayores que se manejan, muchachos, son de 60 días. Sí, solo si utilizamos microorganismos efectivos. Entonces ya se dieron cuenta, un tema ecológico, muchachos, que es por naturaleza, que esos organismos tienen esa capacidad de descomponer la materia orgánica, nosotros ya los estamos utilizando en producciones y que son importantes que nosotros visualicemos en qué cadena están y por qué es que los vamos a utilizar. ¿Estamos? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Ingeniero, Sí, Natalie. disculpe, ¿qué es carroña? ¿Qué es carroña? Lo que pasa es que en algunos casos lo que se va a encontrar es una parte de cadáveres grandes que se encuentran en descomposición. Por ejemplo, si tú venís y tenés en un potrero, ¿sí? Te malparió una vaca. Entonces vino el ternero, nació muerto, entonces ahí va a estar el ternero y se va a empezar a descomponer. Entonces cuando se empieza a descomponer y su estado de descomposición es bastante alto o bastante grande, entonces lo que vas a encontrar es una carroña. Generalmente nosotros no encontramos o no nos dedicamos a utilizar ese término. Nosotros generalmente hablamos de cadáveres en descomposición, ¿oíste? Pero no te preocupes por esa palabra, yo la coloco ahí porque así aparecen los textos para que ustedes vayan familiarizándose con eso. Pero nosotros lo que manejamos son cadáveres en descomposición. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Y por eso es que a esos organismos como estas que se ríen, ¿cómo se llaman? Llenas. Las llenas, por eso les dicen carroñeros, porque lo que andan buscando son esas partes de cadáveres en descomposición. ¿Estamos? Me preguntaba aquí alguien, vamos a ver, Inge, los omnívoros, ¿en qué orden podrían estar? Esa es una pregunta bastante interesante y por eso les decía, va a depender de qué tipo de alimento estés consumiendo en ese momento. Y podemos tener que esos organismos no pertenecen a un solo nivel, ellos van a pertenecer a uno o varios niveles tróficos, dependiendo del tipo de alimentación que se les esté otorgando o del tipo de alimentación que ellos estén manejando relacionado a cierta etapa de su vida, pero también a cierto ambiente que se va a presentar. Por ejemplo, en el caso de estos, ¿cómo es que se llaman? Las zarigüeyas, muchachos, ¿cómo las conocemos aquí? A mí se me va ese nombre. Tacuacín. Los tacuacines, por ejemplo, las tacuacines, ellos son omnívoros. En la escuela a nosotros nos afecta mucho los tacuacines. Por ejemplo, hay un momento en el cual los tacuacines se llegan a comer los pollos de engorde. Si nosotros visualizamos los pollos de engorde, lo que comen principalmente es maíz y soya. Eso significa que eso viene de un organismo productor. Eso significa que ellos pertenecen a un primer orden de los consumidores. Vaya, los pollos. Entonces, ¿qué pasa con los tacuacines? Ellos se convierten en un consumidor de segundo orden, ¿sí? Pero también nos hemos topado, muchachos, que los tacuacines no solo se comen a los pollos de engorde, también se comen a las aves del paraíso. Eso significa que si se comen a las aves del paraíso, ya no se están consumiendo a otro consumidor, sino que se están consumiendo a un productor. Eso significa que ellos pasan a un eslabón más abajo y se convierten en organismos que van a consumir productores. Entonces ellos se volverían a un organismo de primer orden, de consumidores. Y por eso es la importancia de tener ese conocimiento y saber qué están consumiendo en un momento determinado. Entonces ellos podrían estar en uno
u otros órdenes dependiendo del tipo de alimento y del ambiente que se les está presentando. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos de esas etapas descriptivas, así como se las acabo de dar, muchachos, donde dentro del ecosistema un organismo come y es comido, o come y puede ser alimento para otro, ¿sí? O cómo obtiene su alimento y cuál es su alimento, pero también él puede ser alimento, muchachos. Nosotros estamos hablando entonces de una cadena trófica. Entonces, las cadenas tróficas nosotros las podemos ver de dos tipos. Una primera cadena trófica, muchachos, la que nosotros conocemos como la cadena de alimentos verdes. Desde acá creo que ya se les tiene que encender el foco, muchachos, y decir, ah, la cadena de alimentos verdes. Acá me relaciono entonces los alimentos, en el caso de la cadena de los alimentos verdes, muchachos, les decía, desde ya ustedes podrían venir e imaginarse cómo empieza esta cadena trófica. Y esta cadena trófica, muchachos, sí inicia con un productor. Y que a este productor posteriormente va a venir un consumidor de primer orden. Y ese consumidor de primer orden es el que nos va a afectar a nosotros. Entonces, acá es donde nosotros venimos, muchachos, y debemos de establecer estas cadenas tróficas con el objetivo de tener presente qué organismos nos pueden afectar, en qué momento del año, en qué etapa productiva, y por eso es que nosotros tenemos que venir y actuar en cierto momento. Y después de eso, muchachos, lo que vamos a obtener es que a este consumidor de un primer orden lo va a poder consumir un consumidor de segundo orden. ¿Estamos? En el grupo de los consumidores. Acá, muchachos, si ustedes ven, esta es una ave que nos puede estar ayudando a hacer un control biológico. Ah, entonces, son mi cuate, mano, ¿sí? Son mi cuate. Entonces tengo que ver si es o puedo aprovechar este tipo de relación. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a reducir las aplicaciones sobre este cuate y con eso voy a llegar a tener buenos resultados en mi producción. Pero ojo, entonces tengo que ver si realmente es mi cuate. Entonces, siendo mi cuate, tengo que ver la posibilidad de aumentar las poblaciones de él, sin afectar el ecosistema como tal, sin afectar mi producción como tal. Entonces, teniendo a este cuate que me va a ayudar a controlar esto, si por ende ya no me va a afectar a mi producción, yo voy a tener un control biológico y ese control biológico, muchachos, se paga en el mercado. Es algo que me puede tener beneficios, por ejemplo, tener una producción orgánica, una producción donde yo no estoy haciendo aplicación de muchos productos y con eso contaminando el ambiente. Uno. Dos, muchachos, contaminando el producto y que ese producto pueda ocasionarle algún daño. Y tres, recuérdense que hoy por hoy, muchachos, muchas modificaciones hay en los tipos de producción y eso puede conllevar a que yo ya no produzca utilizando un producto que es muy eficiente, pero que su molécula tiende a mantenerse mucho tiempo en los cuerpos o en las estructuras que nosotros aprovechamos para poder venir y satisfacer necesidades, como por ejemplo la alimentación. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Entonces es importante que yo maneje esta parte, pero también así debo de saber que va a existir una cadena de los alimentos de los detritus, ¿sí? Que aquí lo que entran son los organismos llamados detritívoros, que generalmente, que estos organismos generalmente, muchachos, nosotros los podemos venir y establecer como esos hongos, como esas bacterias, que así lo manejan algunas literaturas, ¿sí? Que se encuentran en los medios específicamente para la descomposición de la materia orgánica. Entonces, si ya hablamos de esta parte, entonces nosotros sabemos que la materia orgánica va a ser descompuesta. ¿Por qué? Por algunos organismos, que pueden ser bacterias, que pueden ser hongos, o que también pueden ser organismos como por ejemplo estos, las lombrices. Nosotros utilizamos en nuestro medio unas lombrices que son llamadas coquetas rojas, ¿sí? Que principalmente la utilizamos para producir buenos abonos que son formados por el lombricompost, ¿sí? Entonces aquí tenemos beneficios y todo, donde la materia orgánica es descompuesta a materia inorgánica por medio de estos individuos. Pero miren en este primero quién era nuestro cuate y miren ahora quién va a ser nuestro enemigo.
Entonces, por eso es importante que nosotros lo veamos. Así es que los pajaritos vieran que son nuestros amigos en las producciones. Sí, pero aquí ya no. Entonces, ¿será importante tenerlos o no? Entonces, acá es donde nosotros como técnicos tenemos que evaluar esta parte. Miren, muchachos, qué tanto puede ser beneficioso o qué tanto puede perjudicarnos en una producción. Yo puedo tener, por ejemplo, una producción de maíz que va a ser utilizado dentro de mi mismo ciclo productivo para poder venir y producir alimento para mi cerdo. O sea, venir y tener materia prima para mis cerdos. Pero como del cerdo sale excremento, muchachos, sale la cerdaza, yo la voy a descomponer utilizando esto. Entonces, estos pueden ser mi cuate aquí, pero también ser mis enemigos aquí. Entonces tengo que evaluar bien esa parte para poder venir y hacer un buen análisis de lo que realmente yo quiero que se mantenga dentro de mi producción o no, basado en que puedo aprovechar o no los beneficios de tener a estos cuates dentro de mi producción. ¿Estamos, muchachos? Entonces, como les decía, no simple y sencillamente véanlo como un tema ecológico de, ah, sí, qué bonita la cadena, miren, nos enseñaron que este se come a este, sí, pero ¿qué importancia le doy? Yo puedo hacer esa cadena dentro de mi producción y determinar quién puede estar y quién no, en qué momento está y en qué momento no está, en qué momento yo actúo y en qué momento no debo de actuar. Entonces, toda esa parte es importante que ustedes lo vean yendo más allá. ¿Oyeron? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Bueno, Ingeniero, sí, Jocelyn. el ave o el águila, no sé qué es eso. em, Ahí no se podría clasificar en orden porque la lombriz específicamente no se alimenta de alguno de productor. Sí, es que por eso la importancia de entender esto. Mira, Jocelyn, la importancia de que sí, acá lo podemos establecer como la cadena de los alimentos verdes, pero acá si lo distribuís en la cadena de los alimentos de los detritos, acá simple y sencillamente tenés la materia orgánica, los descomponedores y los que se alimentan de los descomponedores y se acabó versus estos que sí ya tienden a tener un nombre basado en la cadena de los alimentos verdes. Generalmente lo que se ha estudiado bastante es la cadena de los alimentos verdes y todo está basado en esos productores, en venir y generar información sobre esas cadenas de los alimentos verdes. Entonces, todo lo que nos han enseñado y todo lo que vamos a ver está relacionado a niveles tróficos, pero basados en la cadena de los alimentos verdes. ¿Estamos? Bien, entonces, como ya mencionamos esta parte, muchachos, su definición es esto. Nivel trófico se refiere al número de etapas que separan a un organismo de la producción primaria. Entonces, nosotros lo que vamos a estar estudiando, nosotros lo que vamos a estar estudiando, muchachos, es el hecho de poder venir y saber en qué nivel trófico se encuentra cada organismo que estamos teniendo en consideración. Entonces, relacionado a eso, nosotros podemos venir y establecer que si nosotros vamos a estudiar un nivel trófico, debemos de saber que el primer nivel trófico de la cadena de los alimentos verdes, muchachos, siempre van a ser los llamados autótrofos, ¿sí? Acá yo no quiero venir y decir los vegetales, las plantas, como se presenta acá. No, acá yo me refiero a los autótrofos. ¿Por qué? Porque recuérdense, muchachos, que pueden haber organismos como, por ejemplo, bacterias que tienen la capacidad fotosintética o algunos otros organismos que no son ni animales ni vegetales, pero que tienen la capacidad fotosintética. Entonces me quedo con los organismos autótrofos. Entonces ellos siempre van a pertenecer a un primer nivel de la cadena trófica y posteriormente se van a encontrar los siguientes niveles en relación a cuánto es que ellos se distancian o tienen ese distanciamiento en relación a las etapas que separan, ¿sí? Un nivel de otro en relación a los autótrofos. Entonces, relacionado a eso, nosotros vamos a saber que acá se los pongo como aparece también en el texto, muchachos, solo que sí quiero que cambien esa parte y que coloquen aquí autótrofos. Ellos van a estar siempre en el nivel de productores. ¿Cuál es el nivel de productores? El primer
nivel trófico de las cadenas tróficas, ¿sí? Luego van a aparecer aquellos organismos que son llamados herbívoros, que son los que se consumen, que son los que consumen a los productores, y estos son llamados consumidores de un primer orden, pero que pertenecen a un segundo nivel trófico. ¿Por qué digo un primer orden? Muchachos, menciono el primer orden porque es el orden de los consumidores. Es diferente hablar de un orden de los consumidores y hablar del nivel trófico al que ellos pertenecen. Luego vamos a ver a otros organismos que son carnívoros. Estos carnívoros van a consumir herbívoros, ¿sí? Y ellos van a pertenecer a un consumidor de un segundo orden, ¿sí? A un consumidor de segundo orden, pero su nivel trófico va a ser el tercer nivel trófico. Y por último, los carnívoros secundarios, muchachos, los que van a pertenecer a un consumidor de tercer orden, pero que van a pertenecer a un cuarto nivel trófico. Entonces, si se dan cuenta, la clasificación de los consumidores, muchachos, se encuentran dentro de ellos, pero también pertenecen a un nivel trófico. Entonces tenemos consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios, o pueden decirlo también consumidores de un primer orden, consumidores de un segundo orden o consumidores de un tercer orden, pero ellos van a estar en función a un nivel trófico. ¿Estamos? Ingeniero, Entonces, ¿sí? ¿será que puede repetir lo que usted explicó sobre el orden y el nivel trófico? Sí, por eso te decía. Entonces, acá, cuando ya hablo de los consumidores, cuando yo hablo de los consumidores, yo debo saber que pueden haber consumidores primarios, secundarios o terciarios, o también llamados consumidores de un primer orden, consumidores de un segundo orden, o consumidores de un tercero, pero eso es una clasificación que se les da por ser consumidores, pero ellos van a pertenecer siempre a un nivel trófico. Entonces, los del primer nivel trófico siempre van a ser los productores. Luego podemos hablar de un segundo nivel trófico que van a ser aquellos consumidores primarios o consumidores de un primer orden. Los del tercer nivel trófico van a ser consumidores secundarios o de un segundo orden. Y tenemos por último los del cuarto nivel trófico que pueden ser llamados consumidores de un tercer orden o consumidores terciarios. ¿Oyeron? Entonces va a depender del tipo de clasificación que les estén pidiendo. ¿Estamos, muchachos? Gracias. ¿Dudas? ¿No? Bueno, si no tienen dudas, entonces pasemos a esta parte, muchachos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la clasificación trófica, es importante que nosotros visualicemos que no vamos a estar hablando de especies en particular. Nosotros, cuando hablamos de un nivel trófico, muchachos, cuando hablamos de una cadena trófica, la clasificación está basada en las funciones que va a tener el organismo dentro del proceso productivo, dentro del ecosistema, ¿sí? Y no como especies como tal. Entonces, vean, acá lo que nosotros vamos a tener es la energía solar. Ya les dije, esa energía solar, muchachos, van a venir y van a estar presentes los organismos productores, los del primer nivel trófico, que esos van a ser todos los organismos autótrofos. Luego van a pertenecer, van a aparecer los consumidores, que pueden ser, que van a ser los consumidores de un primer orden o primarios, y estos se van a encontrar en un segundo nivel trófico. Luego van a aparecer los del tercer nivel trófico, que van a ser los consumidores secundarios o del segundo orden. Pero acá, ojo, muchachos, vean, ¿por qué los detritívoros o descomponedores o descomponedores, yo no los coloco dentro de un nivel trófico acá que decía Jocelyn? Porque ellos pueden estar en cualquier nivel trófico dependiendo de dónde es que se necesite transformar la materia orgánica en materia inorgánica. Entonces, si yo hablo de que se muere un autótrofo, entonces van a venir los detritívoros o descomponedores y van a transformar esa materia orgánica en inorgánica. Si se muere un herbívoro, pues van a venir los detritívoros o descomponedores a transformar esa materia orgánica en inorgánica. Si viene un carnívoro y muere,
va a venir los detritívoros y o descomponedores a venir a trabajar la materia orgánica para descomponerla en materia inorgánica. Y de esta forma, muchachos, así sea cualquier compuesto orgánico que estos pierdan, van a estar estos organismos. Entonces, mira, Jocelyn, por eso es que te decía que no se colocan dentro de un nivel de esa cadena de los alimentos verdes, porque ellos pueden estar en cualquier nivel esperando esa materia orgánica para poderla descomponer y transformarla en materia inorgánica. ¿Estamos? Bien, entonces, en este caso, vean, muchachos, como es de funciones y no de especie como tal, quiero que vean que los organismos pueden pertenecer a uno o más niveles tróficos. Por ejemplo, vean, aquí hay un productor. ¿Qué nivel trófico es este, muchachos? Primario. Es el nivel trófico primario, el primer nivel trófico, ¿sí? Si yo hablo de los ratones, saltamontes, mariposas y moscas, ¿a qué nivel trófico pertenecen? Segundo nivel trófico, correcto. Y en la clasificación de los consumidores, ¿a qué tipo de consumidor pertenecen? Correcto, Jocelyn, consumidor primario o de primer orden. Así es, ¿estamos? Va, pero vean esta parte, muchachos. Si yo vengo y hablo de las aves, ¿a qué nivel trófico pertenecen? En esta cadena trófica, perdón, en esta red trófica de estas cadenas tróficas. ¿Esta ave a qué nivel trófico pertenece? Tercer nivel. Al tercer nivel trófico, correcto en cierta parte, pero incorrecto en otra parte. Porque mira, Giovanni, puede ser a un segundo nivel trófico, dependiendo de esta cadena, mira. Entonces, como su función es diferente, muchachos, puede pertenecer a uno o más niveles tróficos. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Entonces, como especie no lo voy a manejar, porque si lo hablo como especie podría equivocarme diciendo que pertenece a un tercer nivel trófico, pero también pertenece a un segundo nivel trófico. Entonces, eso es importante que ustedes lo visualicen. Por ejemplo, estas culebras, ¿a qué nivel trófico pertenecen? Tercero. Tercero, dependiendo, porque si es aquí primer nivel, segundo nivel, tercero, correcto. Pero mira, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Mira, primer nivel, segundo nivel, vamos a ver, tercer nivel, cuarto nivel, mira. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Entonces, todo, muchachos, va a depender de qué cadena trófica estemos platicando dentro de esta red trófica. Entonces, la importancia es visualizar que todos estos aspectos se dan basados en una función y así lo podemos hacer nosotros de forma productiva para ver quién nos puede afectar y en qué momento, pero también para saber quién nos puede apoyar en la producción. Y eso es fundamental que nosotros lo manejemos. Entonces, como les decía, no lo vean como un tema de ecología como tal, sino que puede ser un tema muy aplicado a las producciones que nosotros tenemos. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces, veamos. Entonces, acá, igual forma, productores, A y B, primer nivel trófico. Segundo nivel trófico, C y D, pero también puede ser E, pero también puede ser G, pero G en algún momento puede ser del tercer nivel trófico, miren. Entonces va a depender de la función que esté teniendo en cierto momento y de acuerdo a una cadena trófica. ¿Estamos? ¿Dudas, muchachos?
¿Dudas? ¿No? Bueno, si no hay dudas, entonces respondan a esto. De acuerdo a esa imagen, respondan a eso, pues. Respondamos, pues. Organismos que ocupan solo el primer nivel, ¿cuáles son, muchachos? A y B. Ahí ve. A y B, correcto. Organismos que ocupan solo el segundo nivel. C, D y E. C, D y E, correcto. Organismos que ocupan solo el tercer nivel. FGH. FGJ. FG, FGH. FGJ, oí por ahí. O FGH. FGH. Bueno, organismos que ocupan solo el cuarto nivel. IJ. IJ, Y Y IJ, solo I. solo I. J e I. solo I. Miremos, pues. Cuarto nivel trófico. Vean lo que dice la pregunta. Vean lo que dice la pregunta. Organismos que ocupan solo el cuarto nivel trófico. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto, quinto nivel. La respuesta correcta es solo I. ¿Por qué? Porque J en algún momento puede estar en un quinto nivel trófico. Y la pregunta dice que solo ocupa el cuarto nivel trófico. Organismos que ocupan solo el quinto nivel trófico, muchachos. J. J. J, ¿seguros? Nadie. J ocupa el cuarto y quinto. ¿Ah? J ocupa el cuarto y quinto, correcto. Entonces no podría ser J. Entonces aquí la respuesta es ninguno. ¿Estamos? Entonces eso es lo importante. Miren, muchachos, aquí lo podemos hacer con algunos nombres de producciones que tenemos basado en algunos insectos, en algunos ácaros, en algunos organismos biológicos que nos pueden ayudar y de alguna forma determinar todas estas cadenas. Respondamos a esto, pues. Organismos que ocupan solo el primer nivel trófico. ¿Cuáles son? A Y y B. A y B. A y B, A y correcto. Organismos que ocupan solamente el segundo nivel trófico. C, D y E. C, D y E. Organismos que ocupan solamente el tercer nivel trófico. F. ¿Cuál? F. F. C. F. Vamos a ver si es cierto. Solo el tercer nivel trófico. Primer nivel, segundo nivel, tercero. Primero, segundo, tercero. Correcto. Podría ser solo ese. ¿Correcto? Siguiente. Organismos que ocupan solamente el cuarto nivel trófico. I. ¿Alguien más? I. Y vamos a ver si solo es I. J. Entonces, organismo que ocupa solamente el cuarto nivel trófico. Y primero, segundo, tercero, cuarto, correcto. Primero, segundo, tercero, cuarto, correcto. Estamos bien. Aquí ya no hay otra cadena que
que interactúe con I. Alguien dijo J, primero, segundo, tercero, cuarto, correcto. Primero, segundo, tercero, cuarto, correcto. Primero, segundo, tercero. Entonces, J está mal, ¿oyeron? Y por último, organismos que ocupan más de un nivel trófico. JHG y solo, creo. J, H y G, ¿verdad? Que eran los organismos que podían estar ahí. ¿Alguna duda, muchachos, con respecto a esto? Como les decía, acá la importancia es que entiendan ustedes este tema, muchachos, y que puedan relacionarlo a una producción, ya sea pecuaria, ya sea agrícola o ya sea forestal, con el objetivo de poder establecer bien qué es lo que está pasando en sus medios productivos. Bien, entonces, al final de todo esto, muchachos, recordemos que aquí lo que se está haciendo es viendo cómo es que pasa la energía de un lugar a otro. Entonces, debemos de saber que en el caso de los animales, generalmente estos van a venir y van a gastar energía por dos razones. La primera, en la búsqueda de su alimento, y en la segunda, muchachos, que es la que más gasta en la operación real de comercios. ¿Estamos? Entonces, para eso nosotros debemos de saber que el gasto de energía que se tiene o el traslado de energía de un organismo a otro tiende a reducir. ¿Y por qué tiende a reducir? Porque al final, muchachos, el metabolismo hace que ese organismo gaste energía que ha consumido y con ello pueda únicamente trasladar el 90% de la energía que tiene resguardada en su medio. Entonces, acá lo que logramos obtener, muchachos, es lo que nosotros llamamos un diezmo. Entonces, el diezmo ecológico es el que va a venir y va a tener de alguna forma esa reducción de ese 10% y por ende es que únicamente, muchachos, pueden existir cierta cantidad de individuos por cadena trófica, dependiendo de esa energía que se va otorgando de nivel trófico a nivel trófico. ¿Estamos? Entonces acá lo que vemos son algunos algunos productores que son consumidos por consumidores de un primer orden o primarios, pero que pertenecen a un segundo nivel trófico y que posteriormente son consumidos por un consumidor de segundo orden o secundarios y que pertenecen a un tercer nivel trófico. ¿Estamos? Bueno, entonces, veamos. Cuando nosotros venimos y hablamos de ese flujo de energía, muchachos, nosotros hablamos de un sistema abierto, porque también pueden haber sistemas cerrados, donde esos sistemas tienden a ser un poquito más complejos y tienden a autosatisfacerse en relación a las necesidades del sistema como tal. En este caso, muchachos, si nosotros venimos y hablamos de los sistemas abiertos, nosotros debemos de saber que esos sistemas abiertos por necesidad van a tener entradas, van a tener al sistema como tal y van a tener salidas. Muchachos, en el caso de las entradas van a ser todos aquellos materiales que son fundamentales para que el sistema actúe. Por ejemplo, si yo tengo una producción de maíz acá, ¿qué necesito para producir maíz? Necesito la semilla, necesito que haya luz solar, necesito que haya agua de riego o agua de lluvia, necesito que haya CO2, necesito que haya oxígeno, necesito que haya nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que realmente el sistema pueda actuar, muchachos, pueda funcionar y ese sistema pueda venir y tener salidas, que es importante para nosotros desde el punto de vista productivo. Entonces, acá es donde nosotros vamos a evaluar qué salidas tenemos. Por ejemplo, estoy hablando de cultivo de maíz, yo puedo venir y decir, voy a sacar unos elotes, voy a sacar granos de maíz, va a salir CO2, va a salir oxígeno, van a salir algunos nutrientes, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así es como se evalúan los sistemas, basados en qué entradas se tienen, cómo funciona el sistema como tal y qué salidas se tiene. Entonces, tomando en cuenta las entradas como todos los insumos necesarios y las salidas como todos los productos que podemos llegar a tener. Entonces, el sistema va a funcionar sí, solo sí, las entradas son las necesarias para poder obtener las salidas que tenemos como producción. ¿Estamos? Entonces, acá,
cuando nosotros venimos y hablamos de esta parte, muchachos, lo que nosotros queremos es que los ecosistemas sean productivos. Entonces, vamos a obtener esa productividad y solo sí, como les decía, las entradas que tenemos son las necesarias para que el sistema funcione correctamente y obtener los resultados que esperamos. Entonces, basado en eso, yo puedo venir y decirles que el nivel de producción de los ecosistemas se mide por medio de la biomasa, recordándoles, muchachos, que la biomasa se puede venir y expresar en peso seco o en peso húmedo. Para nosotros es fundamental saber esta parte porque en algunos casos productivos nosotros necesitamos utilizarlo. Por ejemplo, en pastos y forrajes. Muchachos, los pastos, cuando es conservación de pastos y conservación de forrajes, nosotros podemos venir y establecer el peso o la materia seca que se tiene de los pastos en conservación para poder venir y determinar la cantidad necesaria a otorgar por cada animal. Entonces, acá vamos a otorgar el 10% del peso del animal, pero si nosotros tenemos la conservación de forrajes, que esto generalmente se hace en húmedo, nosotros lo que vamos a tener, muchachos, es el peso que tenemos que dar en función de la alimentación que se maneja. Entonces aquí podemos hablar de un 3% por animal. Entonces esto va a depender o va a estar en función de lo que nosotros manejemos. Yo creo que se los di al revés, dije 3% en lo húmedo y 10% en seco, ¿verdad? Entonces es al revés, muchachos, 10% en húmedo y 3% en seco. ¿Por qué? Porque recuérdense que la materia seca ya se encuentra más concentrada, la materia húmeda tiene esa cantidad de agua que es fundamental o necesaria que lo utilice el individuo o que lo deseche en función de tener ciertas partículas de más. Entonces no es lo mismo tener un material seco que tener un material húmedo. Entonces acá es fundamental, muchachos, que nosotros lo evaluemos y como les digo, les di un ejemplo relacionado a nuestra vía productiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de productividad, recuérdense, es el incremento de la biomasa y esto es fundamental, miren muchachos, por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, en algunos momentos la productividad puede ser mayor o puede ser menor. Entonces, yo puedo venir y establecer esta parte, que puede ser mayor la productividad o menor dependiendo del tiempo en el que yo esté produciendo. No es lo mismo, muchachos, producir en época seca que producir en época de lluvia, dependiendo si yo no tengo las herramientas necesarias, porque yo podría hacer o hacer que la productividad sea muy similar si tengo, por ejemplo, un sistema de riego, si tengo ahí las posibilidades de utilizar agua en época seca para poder venir y otorgárselo a mis organismos que estoy produciendo. Entonces, todo esto es fundamental que usted lo maneje. Entonces, cuando nosotros venimos y hablamos de la productividad, muchachos, nosotros nos vamos a referir a un tipo de productividad que se conoce como una productividad total bruta, que es la biomasa que se produce por unidad de tiempo en un biotopo determinado. Miren, o sea, acá va a ser toda la biomasa que se va a producir en un tiempo determinado, pero también en ese biotopo determinado. Entonces, acá total bruta, todo lo que se produce. Entonces, esta total bruta, muchachos, cuando yo hablo de total bruta, yo voy a diferenciar dos tipos. Primero, la productividad primaria. Oigan lo que les estoy diciendo, productividad primaria. Entonces, si yo hablo de productividad primaria, Carolina Parr, ¿a qué crees que me refiero? A la materia orgánica, ¿A la materia orgánica será? o tal vez materia inorgánica. ¿A materia orgánica será, muchachos? Maribel Reyes. Sería la Por el primaria, nombre. tal vez Productividad primaria, ¿a qué crees que nos la estamos refiriendo? energía, la energía, am, Muchachos, ¿qué es productividad? ¿Qué es productividad? Maribel.
Es la producción de biomasa, ¿sí? Vaya, si yo te estoy diciendo productividad primaria, ¿a qué me refiero? Ahí entrarían los herbívoros. Los herbívoros, no, Giovanni, ¿a qué me refiero? Como un producto natural, por así decirlo, o sea, sin ningún otro proceso. No, Raj, Se refiere al incremento de la biomasa por los productores. correcto, muchachos. Si estoy hablando de la productividad primaria, me estoy refiriendo a todos aquellos individuos que van a ser autótrofos o productores. Correcto, miren. Y eso es a lo que yo los quiero llevar, miren, muchachos, que cuando ustedes vengan y lean una parte así, la puedan entender rápidamente. ¿Y por qué la puedan entender rápidamente? Porque simple y sencillamente les estoy hablando que la productividad es el aumento de la biomasa, ¿sí? Ah, pero si estoy hablando de primaria, entonces son los autótrofos o productores y ya tienen la definición, miren, recordándoles que va a estar en función a un tiempo determinado. ¿Estamos? Entonces, esta va a variar dependiendo de dónde nos encontremos. ¿Y cuáles son los lugares morales en los cuales nos podemos encontrar nosotros produciendo productividad primaria? Morales, Roberto. ¿Podrían ser lugares húmedos o secos o no? Por ejemplo, podrían ser tropicales, podrían ser secos, ¿qué más? Aquí pueden decir fríos, pueden decir templados, que de todos modos entra dentro de todo ese grupo, pero también recuérdense, muchachos, hay una parte importante, el agua, ¿sí? Que también pueden estar ahí, dependiendo del tipo de producción que nosotros tengamos. Recordarles que también podemos producir en el agua, ¿verdad? Entonces, acá, si nosotros venimos y evaluamos esta parte, nosotros podemos venir y decir, entonces lo que vamos a tener son productividades primarias basadas en cuando es máxima, porque estamos en bosques tropicales y cultivos intensivos, ¿sí? Cuando hablamos de que es mínima es porque hablamos de desiertos y zonas árticas, pero medianamente productivos, muchachos, podemos ser en los océanos, en los cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque recuérdense que en los cuerpos de agua, muchachos, va a haber una zona iluminada y una zona no iluminada. A la zona iluminada le llamamos fótica y a la no iluminada le llamamos afótica. Entonces, por eso es que ellos no tienden a ser muy productivos en función de esta productividad primaria. Entonces, productividad primaria, entonces vamos a tener el aumento de la biomasa, pero de aquellos seres que van a ser autótrofos o productores en un determinado tiempo. Entonces, cuando nosotros hacemos estudios, muchachos, basados en, por ejemplo, cuánto es la biomasa que tenemos en una zacatera, cuánta es la biomasa que nosotros tenemos para poder venir y hacer un proceso de silo. Entonces, todo esto, muchachos, está basado en la productividad primaria. Entonces, acá también, cuántos tomates, cuántos pepinos, cuánta lechuga, todo eso está basado en productividad primaria. Pero también, muchachos, nosotros debemos de saber que existen dentro de esta productividad primaria dos tipos. Vean qué es la producción primaria bruta, ¿sí? Que esta se la voy a preguntar a Génesis. ¿Cuál crees, Génesis Jiménez, que es la producción primaria bruta? Anda paso por paso. Primaria, ¿a qué se refiere? A los seres productores. A los autótrofos o productores, correcto. Bruta, el total, ¿verdad? Sí. Y estoy hablando de una producción. Estoy hablando de un tipo de energía. Entonces, ¿qué sucede? La cantidad total de fotosíntesis, ¿sí? Mira, energía que es utilizada para realizar el proceso de respiración. Entonces, cuando nosotros hablamos, solo ahora ya sé que ya faltan, ¿qué? 10 minutos para concluir. Híjoles. Bueno, entonces vean, pues, entonces en la parte de la producción primaria bruta, muchachos, entonces aquí me refiero a esa parte de todo lo que se puede obtener en el proceso de respiración. Entonces va a ser toda la energía, muchachos,
que los organismos autótrofos o productores vayan a generar en función de un proceso denominado respiración. Pero también vean, cuando yo hablo de una producción primaria neta, ahora quiero preguntarle vamos a ver, le voy a preguntar a Ros Silvestre. ¿A qué hará referencia la producción primaria neta? Sería la producción total que llega a hacerse. ¿A qué? La producción total que llega a hacerse por el total de fotosíntesis. No, porque esa total de fotosíntesis es primaria bruta. Si ya tenés todo el total, ¿para qué podría servir la primaria neta? O sea, lo único que va a servir. ¿Y qué es lo único que sirve? Vean, muchachos, para que lo vayan entendiendo mejor. Es la energía almacenada como materia orgánica, lo que decían anteriormente. O sea, almacenada en tejidos. Si así se dan cuenta, muchachos, aquí se produce todo. Pero cierta cantidad sí se va a almacenar en una producción primaria neta. Y eso es lo que generalmente nosotros evaluamos de la productividad primaria. ¿Estamos? Porque eso es lo que nos permite evaluarse. Ahora ya con otros sistemas de estudios y todo podemos llegar a esto, muchachos, pero es bien complicado. Mientras que si nosotros venimos y manejamos estudios más simples, basados en productividad, generalmente hablamos de producción primaria neta. ¿Estamos? Bien, entonces también existe productividad secundaria. Y le voy a preguntar a Pedro Pineda, ¿cuál crees entonces que es la productividad secundaria, Pedro? ¿Estás por ahí, Pedro? Sí, ingeniero, ahorita le respondo. Sería la producción de los siguientes seres que, o sea, después de los autótrofos, sería la producción de ellos. Correcto. Entonces acá ya venís y hablas de los niveles superiores, ¿verdad? Entonces ya dejamos el primer nivel y hablamos de los siguientes niveles, tomando en cuenta los consumidores y descomponedores, por unidad de tiempo siempre. Correcto. Entonces lo vamos a manejar así. Entonces, cuando hablamos de productividad primaria, muchachos, hablamos de estos organismos, y cuando hablamos de productividad secundaria, hablamos dentro de todos los organismos de estos. Miren, ¿estamos? Entonces, así lo podemos tomar en cuenta basado en estudios de poblaciones dentro de un ecosistema. ¿Estamos? ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces si no tenemos duda, muchachos, pasemos a este tema que es uno de los temas fundamentales basados en nuestra carrera y que son bien importantes para que nosotros seamos cada vez más productivos en relación a las interacciones que existen entre los individuos en un ecosistema. Entonces, cuando nosotros venimos y hablamos de una interacción, muchachos, nosotros podemos venir y decir que en algún momento las interacciones, o sea, el hecho de que estos convivan en un mismo ambiente, que convivan relacionados entre posiblemente algunos insumos o en algunos recursos que van a estar disponibles, siendo estos limitantes o ilimitados, ¿sí? Muchachos, de alguna forma, estos pueden venir y modificar su capacidad para crecer y sobrevivir. Cuando hablo de modificar su capacidad para crecer y sobrevivir, hago referencia a que en algunos casos esta interacción puede ser en pro o puede ser en contra. Para sobrevivir puede ser en pro o puede ser en contra. Entonces, o puede ser simple y sencillamente neutra. ¿Estamos? Entonces, en las interacciones podemos tener beneficios, podemos tener desventajas, pero también pueden estar las interacciones que son neutras. Entonces, muchachos, eso es lo que nosotros vamos a empezar a estudiar el día de hoy y que creo que vamos a ver un poco de las interacciones, pero que es fundamental para que ustedes lo vayan viendo. Entonces, cuando nosotros hablamos del beneficio, ¿sí?, de una interacción,
Entonces lo que vamos a tener es mayor velocidad de crecimiento, ¿sí? Si una población resulta dañada con la interacción, lo que vamos a tener es una reducción de la velocidad de crecimiento. Ojo, estoy hablando de poblaciones, no estoy hablando de especies como tales, ¿sí? Estoy hablando de poblaciones, recordándoles que una población es un conjunto de individuos de una misma especie, ¿verdad? Entonces, acá, si la población se ve beneficiada, aumenta la velocidad de crecimiento. Si se ve dañada, disminuye la velocidad de crecimiento. ¿De quién? De la población. Cuando nosotros venimos y hablamos de esas interacciones también, muchachos, nosotros podemos venir y decir que existen interacciones mixtas, o sea, alguno se ve dañado y otro se ve beneficiado. Existen algunas interacciones que son provechosas, o sea, para los dos van a ser siempre en aumento, pero van a haber algunas que van a ser dañinas y que en este caso las dos podrían afectarse de acuerdo a la interacción. Y alguien podría decir, ¿será que existen esas interacciones? Sí, muchachos, existen esas interacciones basadas en los diferentes organismos de los diferentes ecosistemas. Entonces, cuando nosotros venimos y hablamos de las interacciones, debemos de saber que el resultado de la interacción va a estar basado en la utilización o combinación de dos símbolos. ¿Qué símbolos pueden ser? Símbolos como, por ejemplo, uno positivo, puede ser uno negativo, o simple y sencillamente un cero, que va a decir que la interacción es neutra, que puede ser para ambas poblaciones o puede ser para una sola población, puede ser positiva para una población o para ambas poblaciones, puede ser negativo para una sola población o para ambas poblaciones, y eso basado en qué tanto afecta o beneficia la interacción entre los organismos. Entonces, acá está esta parte donde se indica que el signo positivo indica beneficio para dicho organismo, el signo negativo indica que el organismo se ve afectado y el cero indica que el efecto es nulo. O sea, si está o no está el organismo, pues simple y sencillamente no pasa nada, ¿sí? Si está el organismo, me veo beneficiado, perdón, si está la población, me veo beneficiado, si está la población, me afecta, o si no está o no está, no tiene nada en relación a lo que pase, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tipos de interacciones existen? Veamos solo esta primera y con esta nos vamos a quedar, muchachos. Por ejemplo, la cooperación. Vamos a ver, Ramiro Ruano. Recordando que interacciones son entre poblaciones. Ramiro Ruano. Dígame, ingeniero. ¿Qué tipo de efecto hay acá? Positivo. Positivo. Positivo, diagonal, positivo. ¿Qué significa eso? Que no hay pérdidas, tal vez. No, que no hay pérdidas no significa. ¿Qué significa? Que ambos cooperan, que no hay ni una, ambos dan de su parte. No, no es eso. Vamos a preguntarle a Adolfo Orantes. Adolfo Orantes. ¿Quiere hacer que cada población beneficie de cierta forma a la otra? ¿Cómo dijiste? Que cada población beneficia de cierta parte de la otra. Vaya, que cada población, correcto. Entonces, acá significa que la cooperación para la población A va a ser beneficiosa, pero para la B también va a ser beneficiosa. Miren, o sea, acá las dos se van a aprovechar de esa interacción. Muchachos, esta ya generalmente, o el nombre de cooperación generalmente no se usa, pero sí lo pueden encontrar ustedes en alguna literatura, por eso se los estoy dando. Pero vean, beneficio de ambas especies, no son dependientes una de la otra. Esto sí tómenlo en cuenta, por favor, porque las demás se les van a diferenciar de acuerdo a eso. Interacción no necesaria para la supervivencia. Miren, acá es donde remato esto. No son dependientes una de la otra. Interacción no dependencia, no es necesaria para la supervivencia. ¿Qué significa? Que si está la otra población, en buena hora. Si no está, también. Si está la otra población, me beneficio. Y si no, sigo viviendo igual. Eso es lo que significa esta parte, muchachos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá la interacción aumenta la tasa de crecimiento de ambas, pero no tiene que ser a fuerza que se dé. Entonces, acá,
Yo les pongo esta imagen. ¿Por qué se las pongo? Porque realmente, muchachos, les decía que en el caso de cooperación ya no se utiliza mucho casi ese término, pero sí se las voy a explicar para que ustedes puedan relacionarlas con otras. Vean esto. ¿Qué sucede? Muchachos, aquí hay diferentes poblaciones, ¿sí? Por ejemplo, esta población de jirafas, ¿en qué puede beneficiar a esta población de, ¿cómo es que se llaman estas? De cebras. ¿En qué la puede beneficiar? Vamos a ver Rocío Pérez. Vamos a preguntar a Rocío Pérez. Cuénteme, Rocío Pérez. ¿No está Rocío Pérez? ¿No? Bueno, Ingeniero. contame, Rocío. Quizás en la alimentación. ¿Qué tiene que ver la alimentación? Por el tiempo, me voy a quedar con lo que dice Alejandro Molina, que tiene mucha razón. Por su campo de visión y todo, puede alertar a estos de posibles consumidores, ¿correcto? Correcto. ¿Y estos en qué le pueden beneficiar, Molina? ¿Y las cebras en qué le pueden beneficiar? En momentos de nuestra vida genera una ¿En qué? distracción. Momentos de que están siendo perseguidos por el consumidor. Puede generar una Correcto. distracción. Correcto, tenés toda la razón. Pero ¿qué sucede? Si las jirafas se quedan solas, ¿qué? ¿Será que se van a morir porque no hay cebras? ¿O será que las cebras se van a morir porque no hay jirafas? No, siguen viviendo igual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchachos, estos generalmente conviven porque al estar unidos, generalmente obtienen beneficios. Pero si no están unidos, realmente no pasa nada. Acá es como dicen, el pueblo unido jamás será vencido. Sí, pero si no están unidos, de todos modos pueden seguir sobreviviendo uno por cada lado, no hay ningún problema. Y por eso se llama cooperación, porque uno está cooperando con el otro, pero si se zafan, si se separan, no hay ningún problema, no pasa nada. Las jirafas pueden seguir viviendo y las cebras pueden seguir viviendo, pero mientras estén juntas, pueden tener beneficios de ambas. Y eso es a lo que se refiere la cooperación. ¿Estamos, muchachos? Entonces, así vamos a empezar a ver las interacciones de hoy en adelante. Por el momento lo voy a dejar acá, muchachos, por el horario y continuamos el siguiente día de clase. ¿Sí?